Gracias, señor presidente. Voy a hacer uso de la palabra porque este es un tema muy complejo y simplemente para dejar sentada una posición que seguramente en el futuro deberemos ampliar. Primero, tomándome un atrevimiento, voy a recomendar una lectura. La sentencia número 79, lo digo así pausado por si quieren anotarla, de abril del 2016, a la sentencia 79, que en 266 páginas la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional algunos artículos de la ley de prensa actual. Es una sentencia interesante porque los ministros, algunos artículos lo declaran por unanimidad y otros por mayoría, y la mayoría cambian, algunos artículos son 3-2 por 1, y después los mismos ministros que estaban a favor en otros artículos, y para llegar a esa sentencia tan compleja, hacen un examen que es un libro, nosotros lo utilizamos como un texto incluso en las clases. Y ahí dice algo muy interesante la Suprema Corte de Justicia, entre tantas cosas que dice, que coincidimos. La acción fue presentada por DirecTV y en un momento dice, en función de estas premisas que entendemos, que en muchos aspectos la accionante, DirecTV, pretende que el Poder Judicial, por medio de la Suprema Corte de Justicia, incursione en la definición de aspectos de organización social que resultan competencia exclusiva del Poder Legislativo. No debe olvidarse que el Poder Judicial administra la justicia, no gobierna un país ni dicta leyes. Entonces, a veces estos temas son utilizados. Y acá, ¿por qué digo esto? Porque acá está en juego más de un tema, no la libertad de expresión. La Constitución de 1830, con todos sus defectos, define que dice que es enteramente libre la expresión del pensamiento por cualquier medio. Entonces, ese artículo nunca se modificó porque valía para el diario, que era lo único que existía en 1830, pero también vale para lo actual. Entonces acá nosotros tenemos en juego la libertad de empresa periodística, que es lo que le interesa a las empresas periodísticas. No le interesa la libertad de opinión ni la libertad de expresión. Porque el ser humano se mueve por interés y a ellos lo que le interesa es lo empresarial, que no está mal, es la realidad, es mi realidad, mi visión de la realidad. Después está la libertad de expresión, que yo creo que en el Uruguay nadie puede dudar que está garantizada, porque yo digo que es un hecho objetivo. Hay hechos objetivos y hechos subjetivos. La Cámara de Diputados está reunida, es un hecho objetivo. El doctor Frati preside la Cámara de Representantes, es un hecho objetivo. Si el gobierno cubano fuera tan malo, ¿por qué la gente no protesta en los medios? Y porque el gobierno es dueño de todos los medios. Eso no está bien ni está mal, es un hecho objetivo. Y después hay hechos subjetivos. Y el hecho subjetivo no es la libertad de prensa. El hecho subjetivo, y que eso es lo que me parece que a mí me ha confundido, no pluralizo, es la libertad de opinión. Entonces nosotros en Uruguay tenemos libertad de prensa que está a veces atacada por la libertad de empresa. Libertad de expresión, como lo dice el texto, siendo el responsable su autor si al expresar comete un delito. Es el único límite. Usted puede decir cualquier cosa, no hay censura previa. Lo único que queda responsable si de sus dichos deriva un delito. Entonces acá, libertad de empresa periodística tal vez no haya, porque hay una guerra de empresarios. Y esos empresarios se acercan a los gobiernos. Yo digo que el que maneja la información, la educación y la economía, maneja el gobierno, a este y al anterior, y al otro de más atrás y al que viene. Entonces esos empresarios se acercan con intereses legítimos, pero a veces intereses que son contrarios a las libertades. Eso es un tema.
libertad de empresa, libertad de expresión está garantizada. Usted diga lo que quiera. Y luego se somete si de sus dichos surge un daño. Lo que acá está me parece más cuestionado en estos momentos, es lo que yo siento, es la libertad de opinión. Porque acá a veces con la libertad de opinión, es decir, todas las opiniones son válidas. Lo que yo puedo decir es yo no coincido con su opinión, pero no puedo decirle que lo que usted opina está mal. Incluso en el ámbito de la opinión, incluso a veces me parece que estamos en una situación en que algunas personas opinando utilizan la opinión como un ataque. Por ejemplo, el senador Astori dice, el presidente Lacalle es más neoliberal que su padre. ¿Eso es un hecho objetivo? No, es un hecho subjetivo. Ahora, ¿con qué intención lo dice? Pues yo puedo decir, el diputado Núñez es marxista. Y yo lo digo porque lo defiendo a muerte que sea marxista, porque es del Partido Comunista, pero no lo digo para atacarlo al diputado Núñez, es un hecho objetivo. Ahora, hay otro tipo de comentario que se hace que es tratando de descalificar al que opina. Y a mí me parece que nosotros estamos en esa situación. La libertad de opinión es la que se condena por las redes. Uno no puede opinar de determinados temas porque las redes, pero las redes, bueno, que opinen lo que quieran los de las redes. Nosotros lo que tenemos que defender acá en este ámbito es la libertad de prensa, la libertad de expresión del pensamiento, y no nos tiene que importar la libertad de opinión, que cada cual opine lo que quiera, porque es su opinión. Con respecto al tema puntual, en última instancia, si bien el diputado Subía habló de todas las cualidades y el currículum del periodista que termina provocando esto, que es conocido, reconocido, no es más que la opinión de un periodista recogido por un medio de prensa europeo, y que el medio de prensa europeo le dedica 3 minutos y que ya el tema pasó. Nadie le llevó el apunte, nadie existió, el mundo no se enteró. No se enteró de eso. Y bueno, y los europeos, no sé si son los más legitimados para hablar de libertad de prensa y libertad de opinión. La verdad que no tengo mis dudas. Hace un tiempo atrás, algunos años atrás, el Papa Juan Pablo II dijo, el siglo XX va a pasar a la historia, entre otras cosas, por ser el siglo en el que el cristianismo asesinó el mayor número de personas. Lo dijo así, puntual. Y se refería a las guerras europeas y a lo que había participado en Europa. Entonces, que nosotros estemos acá discutiendo lo que dijo un medio de prensa europeo. No importa si es alemán o francés, no sé, por lo menos acá no entran terroristas a matar a una persona que hace un dibujo en una revista. Y esa gente nos viene a dar clases a nosotros. Y nos viene a decir, ustedes amenazan la libertad de prensa. Yo en el año 89 estuve en Europa, presidente. En Yugoslavia, en Hungría y en Alemania. Hoy no existe Yugoslavia, hoy son 7 países. ¿Por qué? Porque hay libertad hoy en Yugoslavia. Croacia, Serbia, Bosnia, Herzegovina. En aquellos años no había libertad de nada, ni siquiera ambulatoria. Entonces, que un medio europeo nos venga a decir, y que la periodista diga, le pedimos una nota al presidente de la República y no nos la dio. ¿Pero por qué se la tiene que dar? Y que todos los medios lo repiquen, bueno, que queden con lo que repiquen. Nosotros acá en este Parlamento tenemos que defender, y acá todos los partidos coinciden, eso lo aseguro, que en el Uruguay hay una libertad de empresa periodística, que como empresas periodísticas están enfrentadas y que algunas tienen simpatía con el gobierno que llegó y otras con el gobierno que se fue, y que los gobiernos con esas empresas que son simpáticas con ellos son más generosos. Eso es un hecho objetivo. Eso es un tema empresarial. Nosotros tenemos que defender la libertad de prensa
que trae como consecuencia la libertad de expresión, y dejar en el ámbito de cada uno la libertad de opinión. Y no juzgar a nadie por lo que opine. Mire, lo que usted opina, yo opino distinto. Pero es su opinión. Entonces, el tema es que nosotros no caigamos en el vicio de pretender que el que opina distinto, que en última instancia opina, va contra nosotros. A mí hace un tiempo atrás, señor presidente, el año pasado salí de la LUC, creo, y un periodista me dijo: diputado, ¿usted qué opina que el vicepresidente del INAU esté en contra del aborto? La pregunta me quedó grabada. Y yo le dije: ¿y esa pregunta qué sentido tiene? La pregunta debería ser, le dije: diputado, ¿usted qué opina que el vicepresidente del INAU esté en contra del aborto y si esa postura es contraria a la función que desempeña? Entonces yo, si tú me haces esa pregunta, yo te contesto si esa opinión tiene relevancia en la función. Pero lo que opina el vicepresidente del INAU a mí no me interesa si está en contra o a favor. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, ¿qué buscaba la pregunta? Que yo diera una respuesta a favor o en contra. Y si decía que estaba bien, iba a tener un efecto la respuesta. Y si decía que estaba mal, que estuviera en contra del aborto, me iba a decir: Luz está a favor del aborto. Y si está en contra, él está en contra del aborto. Y bueno, que opinen una cosa u otra, no hay más remedio, eso es humano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, y termino, presidente, en mezclar lo que a mí me parece que son cosas distintas. Una cosa es la libertad de empresa, que es la guerra de la ley de medios. Y a los medios no les importa la libertad. Es más, traje sin querer, porque a veces traigo una lectura, y traje un libro que no importa, para a veces estar haciendo... Y hay una frase de Rousseau que dice, está de casualidad, no estaba previsto: quienes controlan la opinión de un pueblo controlan sus acciones. 1760. Bueno, esa es la realidad. Y esos son la libertad de empresa. Y a la empresa no le interesa la libertad de prensa, le interesa la libertad de prensa. Nosotros tenemos que defender la libertad de expresión y que los empresarios se peleen entre ellos. Eso es el ámbito nuestro, libertad de expresión. Y también defender la libertad de opinión. Bueno, la libertad de expresión la tiene que cuidar la ley. Y la Suprema Corte de Justicia que ahí lo dice. Nosotros aplicamos el derecho y cuidamos. Ahora, los problemas sociales los arreglan usted entre ustedes. Y la libertad de opinión que continúa así. Porque la libertad de opinión deviene de lo que una persona, de una postura de una persona frente a un tema. Y ahí no hay nadie equivocado. Ahí se puede pensar distinto. Y eso es una gran virtud, la cualidad que nos hace humanos. El día que alguien quiere que todos pensemos igual, que todos seamos iguales, que haya igualdad en todo, que la única manera de lograrlo es igualar hacia abajo, bueno, como no todos se pueden recibir de nada, que nadie se reciba. Como no todos pueden correr 100 metros en 10 segundos como los campeones olímpicos, que nadie corra, que el primero que llega pare en la línea y espere al resto. Entonces, esas cosas nunca se van a lograr porque es contra la naturaleza humana. Entonces, eso hay que dejarlo y hay que defenderlo. Pero para mí el tema crucial nuestro es la libertad de prensa en el sentido de la libertad de expresión del pensamiento. Gracias, presidente.